Yo deseo exponer la situación actual del catastro en nuestro país, en nuestro hermoso Panamá, basado desde mi experiencia. Desde el 2007 aproximadamente, cuando el Departamento de Innovación de Tecnología, Departamento del Ministerio de Economía y Finanzas, se inicia el proyecto de digitalización de planos de reforma agraria a nivel nacional. Tuve la experiencia de trabajar como jefa de proyectos para una empresa llamada Bloom. Posteriormente también trabajé en titulación de tierras en el Darién. Adicional también en proyectos, experiencia en proyectos de obra civil. Y en la actualidad también ejerzo como perito designada por el órgano judicial. Cuando inicio este camino, que es prácticamente nuevo, llego a conocer cuál es nuestra realidad y es por ello que voy a hacer un breve resumen que realicé en colaboración con una estudiante en ingeniería geomática, se llama Katie Santamaría. Ella me hizo la entrevista de cómo inicia una finca catastral en Panamá. Entonces, voy a hacer el recorrido con ustedes y a medida que vamos en ese recorrido, yo voy a ir haciendo voy a hacer énfasis en cada una de esas etapas y es de conocimiento no solamente para todas aquellas personas que tienen una formación con carreras afines a la ingeniería, ya sea topografía, ingeniería civil y demás. Es muy importante que con webinars como este, profesionales podamos compartir nuestra experiencia y también los ciudadanos a nivel nacional que somos llamados contribuyentes ante la Dirección General de Ingresos, tengamos conocimiento del catastro. Porque todos los que vivimos, que tenemos una propiedad, ya sea inscrita bajo un gravamen o una hipoteca, está en el registro público y no nos eximimos de culpa si tenemos desconocimiento de la ley. Así que sin más preámbulo voy a hacer la presentación a continuación. Lourdes, solo una pregunta más. ¿Tú Dígame. ¿Preguntas al final de la presentación o no importa si las van haciendo en medio de la presentación? Sí, las voy a hacer al final. Sí, voy a dar voy a dar un espacio breve para las preguntas. Perfecto. Sí, ok, voy a empezar. Como antecedentes, hemos tenido a lo largo de la historia inversiones millonarias en los sistemas digitales de la DGI, ANATI, registro público, por encima de 8 y 11 millones de dólares y exorbitantes presupuestos de la Secretaría Nacional de Tecnología, abocados en la búsqueda de la modernización del Estado. ¿Qué nos lleva a conocer la actualidad del catastro en Panamá? Mi persona la conoció a través de ofrecer servicios de trámites catastrales. ¿Qué debemos conocer? Que parte de las instituciones que están involucradas directamente están la DGI, está el Registro Público, está el MIBI, está ANATI, está también Mi Ambiente, Tomi Guardia, dependiendo, ¿verdad?, de las interioridades del predio que nosotros podamos detectar, ellas estarán involucradas. En el registro público nos ayuda a conocer, ¿verdad?, los datos, llámese de los propietarios, el historial de la finca, si ésta ha tenido segregaciones, su resto libre y su actual superficie inscrita. ¿Qué pasos nos lleva a poder realizar trámites?
Como profesional me ha tocado hacer la investigación, elaboración de contratos, levantamiento topográfico, buscar el visto bueno del MIBIOT y en otros casos, dependiendo, ¿verdad?, de el predio y las características geográficas de la misma, tocaría también, ¿por qué no?, si hay presencia de algún curso hídrico de mi ambiente. He realizado la inscripción de segregaciones particulares, pago de impuestos, escrituras, revisión y la búsqueda del certificado de registro. ¿Qué me lleva a esto? Me lleva a la realidad de nuestro catastro. Pude encontrar realizando investigaciones fincas que han sido segregadas por encima del decreto ejecutivo 150, 16 de junio del 2020, donde muchas veces en el ejercicio a la realidad las leyes son obsoletas y no se cumplen a cabalidad según lo que se acuerde o se apruebe mediante cualquier decreto o ley. Podemos encontrar incluso que en el MIBIOT usted puede presentar alguna constancia de presencia de algún predio por menor del área que usted puede segregar. Usted se puede encontrar que va a encontrar, ¿verdad?, funcionarios que tienen desconocimiento o poca formación, ¿verdad?, académica en la materia. En este contrato de compra-venta es muy importante que el usuario tenga conocimiento de cómo poder salvaguardarse, porque muchas veces al momento de realizar alguna compra, desconoce, ¿verdad?, cómo poder protegerse ante una situación de estafa. Lo que lleva un contrato, consentimiento, objeto, precio, capacidad, escrituras y fechas. Aquí les puedo mostrar ahorita ya del registro público, saltamos a la ANATI, ¿verdad? En ANATI aquí les estoy mostrando lo que en teoría, y lo digo así, en teoría, debería aprobarse cuando usted presenta este formato, ¿verdad?, de plano, que en la actualidad, lamentablemente, y penosamente podemos encontrarnos que existen algunas regionales que manejan a lo interno sus propios requisitos y no basándose en la resolución 244 que te indica todos los artículos, ¿verdad?, con los que estos deben cumplir. Todos los planos para poder que pueda nacer, ¿verdad?, una nueva finca, ¿verdad?, debidamente inscrita en registro público, debe tener de estos diferentes tipos de sellos. El primero es el visto del MIBIOT, el segundo de ANATI, y el tercero es cuando ya el plano está listo para inscripción. En esta tercera imagen que vemos de izquierda a derecha, con usted presentar este plano ante una notaría, usted puede iniciar, ¿verdad?, el levantamiento de escrituras. En esta imagen podemos ver cuáles son las observaciones que nos hace ANATI y cuál es nuestra realidad catastral, que cuando deseamos hacer nuestro trámite, ellos indistintamente en una primera revisión, usted presenta su plano, lamentablemente puede llegarse a demorar hasta de 30, 60, 50 días y en un segundo intento para que este sea aprobado pueden salir nuevas observaciones. Deseo hacer también una gran observación ante este plano. Casualmente esto lo firmé yo. Debo aclararles que todos los conceptos técnicos y en el momento que se hizo la digitalización y georreferenciación de planos regionales, para que a usted le aprueben un plano, ellos montan ese polígono en un formato, ¿verdad?, digital, en una base de datos que nace de ese proyecto que tuvo participación en su momento ANATI, ¿verdad?, con innovación de tecnología. Hacen el montaje de estos polígonos y muchas veces son rechazados los planos de los profesionales de la topografía y carreras afines a la ingeniería
y nos sale una resultante de que traslapamos, que estamos montados, que el polígono no está en las coordenadas según lo que se presenta en el plano. Y eso nace que en el momento en que se hicieron todas esas digitalizaciones, ¿verdad? El personal que estaba en ese momento haciendo la localización, ¿verdad?, de todos estos planos catastrales, hacían uso solamente de ortofotos, imágenes aéreas, con no una gran amplia resolución y precisión, sino que se hacían todos estos trabajos catastrales, ¿verdad?, por método indirecto. Y que resulta que hoy día esa metodología entre los años 2000 al 2023 que tenemos alta tecnología, tenemos equipos GNSS de alta precisión que obviamente nos arroja a una gran diferencia y por metros, y es allí donde lamentablemente nuestras instituciones no van de la mano a la realidad. Aquí yo estoy presentando un modelo de cuando se hacen ya los pagos de impuestos, según lo que se presenta en el contrato de venta como el precio final de la compra del bien inmueble. Aquí se presenta lo que es las escrituras. Como profesional de la topografía, en esto de las escrituras también tiene total y absolutamente va conectado, porque nosotros los topógrafos debemos hacerle la descripción de polígonos. Lamentablemente he encontrado escrituras en registro público, ¿verdad?, que no tienen la definición de la misma, y a la pérdida de planos catastrales que físicamente se pueden perder porque por el paso del tiempo se deterioran, y a la inexistencia de eso ustedes se imaginan la situación de algún proceso ordinario de deslinde y amojonamiento, de verificación de medidas y linderos, que en esta escritura no esté la descripción del polígono. Es muy triste que se encuentren escrituras a falta de ella. Bien, aquí solamente es la documentación necesaria que aquí yo sé que muchos de los participantes, algunos profesionales, otros como contribuyentes y otros que son estudiantes, es una información muy importante, porque no solamente en el ejercicio de practicar la profesión de la topografía en campo podamos conocer nuestro catastro, ¿verdad?, y todo lo que involucra en la actualización de la misma. Aquí tenemos lo que es el certificado que te piden de agua, el plano ya escaneado, porque desde el año 2000 aproximadamente, ya se da la modalidad de poder hacer las consultas a las fincas, y estas llevan las escrituras escaneadas y los planos. Y ya como último paso, cuando ya llevamos las escrituras y vamos al registro público, tenemos la fase de inscripción, ¿verdad?, la revisión y aprobación. Bien, aquí debo hacer un paréntesis. Aquí no muere todo el proceso. Lamentablemente, de aquí, como todas las instituciones no están unidas, por eso es muy importante definir la sinergia, porque si intentamos definir la sinergia, donde la acción de dos o más fuerzas, o sea, si tuviésemos la acción de todas las instituciones en uno solo, tendría mayor fuerza y su efecto sería superior, ¿verdad?, que a los efectos individuales. Quiero decir con esto que por un lado trabaja ANATI, por el otro está MIBIOT, Departamento de Ventanilla Única, por el otro está Mi Ambiente, y ¿por qué no el MOC por el otro lado? Entonces hay diferentes, ¿verdad?, direcciones, como figuramos un pulpo, pero no está conectado a una sola, a un eje central, a un solo. ¿Cuál es nuestra realidad? Es triste, nos vemos en la penosa necesidad, ¿verdad?, de una realidad un poco desastroso, porque los papeles y en todo el proceso es un poco engorroso y muy burocrático, ¿verdad?, este sistema administrativo de recepción
y toda la tramitación de las solicitudes de planos, registro de ventas y nacimiento de las nuevas fincas. Sin contar que esto golpea al usuario, o sea, a todos nosotros como contribuyentes, a todos los que somos dueños de alguna propiedad, ¿verdad? Nos castiga, ¿verdad? En términos de tiempo y costos. Porque una vez que nace la finca, ya tengo mi número de finca en el registro público, adivinen qué tenemos que hacer. Debemos hacer nuevamente otro recorrido, llevar esa escritura a ANATI, para que ANATI haga la actualización, ¿verdad?, de la finca, y esta, adivinen, en los únicos que sí tienen una conexión está entre ANATI y la DGI, para que posteriormente ustedes puedan hacer esa finca, ¿verdad?, individual en la DGI y podamos solicitar entonces lo que llamamos un NIT, que es el acceso que podamos tener a través de la página, ¿verdad?, de la Dirección General de Ingresos y poder solicitar lo que son los pasisaldos. Quiere decir que si el día de mañana pretendemos hacer la venta, segregación, esta finca debe estar debidamente inscrita. ¿Cuál es la otra realidad? La realidad es que anualmente no se hace una actualización de todos los valores catastrales, llámese valor catastral, un documento, ¿verdad?, donde define el valor, ¿verdad?, comercial actualizado del suelo, ¿verdad?, del suelo, dependiendo del área donde se ubique, y si ésta tiene alguna edificación, hacerle lo que es su evaluación, ¿ya? Y a través de eso ya el día de mañana usted puede solicitar una certificación registral, ¿verdad?, y es un certificado, y poder mostrar cuál es el valor actual del bien inmueble. ¿Qué ganaríamos con estas actualizaciones? Bueno, que todos los contribuyentes, que sería el mejor de los escenarios, tener actualización, ¿verdad?, de todos los bienes inmuebles, que todos los contribuyentes podamos pagar en base, ¿verdad?, a nuestros impuestos, y estos impuestos que sean de fondo público, que sería el país de las maravillas, que sea ese fondo utilizado para poder renovar, ¿no?, de una forma u otra nuestro sistema de catastral actual. Y quiero preguntarle a todos, ¿verdad?, ¿qué realidad han encontrado y cuál crees que sea la solución? Yo tengo la mía, yo tengo una opinión muy personal de cuál sería, de tantas, ¿verdad?, en cada una de las instituciones, poder solo una, que podría llevarnos, ¿verdad?, a una mejor integración entre todas las partes. Adelante, profe. Déjeme, le abro el micrófono. Ahí lo tiene abierto, profe. Ok. Sí, buenas tardes. Gracias, Aide. No sé si se escucha bien. Sí, profe, excelente. Sí. Ok. Felicidades a la compañera. Creo que somos colegas. Bueno, yo un colega un poco viejito, ¿no? Del 74. No diga eso. No, profe, todos vamos para allá. Para nada. Para trabajar. Sí, mira, algo que usted dijo, y veo que cuando hacemos la descripción de esa medida, sí, del plano, porque en realidad Ajá, la descripción del polígono, sí. Exacto. En realidad lo que la notaría te recibe es el documento que va firmado por un abogado, porque inclusive te exige que ese documento o minuta, que también se le llama, vaya sellado, sí, por un abogado. Es decir, que si el abogado no quiere usar lo que usted, porque no había sesión, lo que usted le está presentando, porque usted le va a cobrar. O sea, nosotros vamos a cobrar, por supuesto que tenemos que cobrar por eso, ¿no? Pero sí, si es... Eso cuenta los que se conectaron por la mañana. Sí. No sé, ¿me escuchó? Sí, le estoy escuchando. Ok. Entonces, el notario simplemente, la regla es usar lo que el abogado selló y entregó. Inclusive antes, por eso contando un poco de historia, antes la que hacía esa descripción era la secretaria del notario.
que tomaba el plano y bueno, le decía, en el norte fulano de tal, en el sur tal, en el este tal, y hacía la descripción ella, experta, ¿sí? Bueno, experta entre comillas, porque eso es lo que encontramos hoy día en el registro público, porque lo que usted dijo, no hay una unión, ni a nadie parece que le interesa entre el registro público y ANATI. A cada uno camina por su lado, ¿sí? Les agradezco la oportunidad. Sí, yo deseo compartir que sí he encontrado escrituras, no tan recientes, pero escrituras donde no aparece la descripción del polígono. No sé qué en ese momento que el abogado presenta la minuta, ¿verdad? Donde se define la misma, no aparece. ¿Alguien más quiere aportar? Hola, a mí me gustaría no aportar, sino hacer una pregunta. Dígame. En la ciudad, en áreas urbanas, ¿cuánto es lo mínimo que se puede dejar como segregación, el área mínima? ¿Y qué requisitos piden? El lote más pequeño que se puede escribir, ¿cuánto sería y qué requisitos hay? Sí, en la normativa, si alguien me corrige, porque no, si no me equivoco, ahí 100 metros son desde el mínimo 100 metros cuadrados, pero para este plano necesitas del visto bueno, un sello del municipio de Panamá del área de salud. E incluso tengo entendido que hasta un estudio de suelo para detectarse en efecto, ¿verdad? El lugar tiene la capacidad para poder instalar lo que es un tanque séptico. Lourdes, el señor Jaime López nos está escribiendo. Okay. Depende del uso de suelo de MIBIOT. Ajá, del uso de suelo. Ajá, y un estudio de percolación. Ajá. Gracias por el aporte. No sé si... Me gustaría conocer quiénes han tenido alguna experiencia en todo este tema de catastro. ¿Qué realidades han encontrado que tal vez yo no haya mencionado? Adelante, señor Jaime. Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Bueno, rapidito, yo he encontrado casos y creo que va de la mano lo que dijo antes de que las entidades trabajan cada una por su lado. Encontré un caso de una finca en los lados de Sorá, una finca de 46 hectáreas que se dividió en dos prácticamente por el paso de la carretera que va hacia Manglarito. En el plano del año 50 o 55 original de la finca, mostraban la carretera por un borde o un lindero del polígono, pero sin embargo con el tiempo parece que la carretera finalmente la trazaron por otro lado. Ese era como que era un camino viejo, pero en resumen, la finca quedó partida en dos, a izquierda y derecha de esa carretera, y resulta que de un lado de esa carretera fueron ocupando terrenos. Incluso haciendo la investigación encontré números de fincas nuevas sobre esa finca vieja. Entonces me parece que en ANATI o yo no sé en qué institución debieran tener, yo he visto que ellos van tratando de montar los polígonos en una ortofoto o en un archivo, yo lo he visto en Civil, pero sí me parece que debe existir algo más formal en donde uno puede investigar las fincas y su ubicación y evitar este tipo de cosas, de que alguien titule finca sobre una finca existente para después entrar en un trámite de abogados y demandas
demostrando que la finca más vieja tiene la razón y entrando en problemas que con cierta rigurosidad técnica se debieran poder evitar, ¿no? Ese es como mi aporte de algo que encontré de primera mano en un caso. Muchas gracias por su aporte. Sí, esa es la realidad. Muchos procesos de deslinde y amojonamiento, porque a raíz de ese proyecto que mencioné de digitalización de planos, ¿verdad? Que fueron de reforma agraria, muchos planos quedaron también por fuera de esa digitalización. Entonces, la base de datos que tiene actualmente la Autoridad Nacional, ¿verdad? ANATI, no incluye en su totalidad, y digo totalidad, porque hay muchos planos que no se incluyeron en este proyecto. No se hicieron las digitalizaciones, y cuando en la actualidad presentan, ¿verdad?, una inscripción, ¿verdad?, de una nueva finca para un plano para aprobación ante la autoridad ANATI, y no tiene, ¿verdad?, el antecedente de la finca madre, ¿verdad?, en la misma ubicación, tenemos como resultado traslado de fincas. Y entonces, llegando hasta el punto de un juez agrario para que entonces dictamine de que sí, en efecto, sí hubo un error, pero ¿a qué costo el usuario tiene que llegar, ¿verdad?, para poder tener esa seguridad jurídica de su bien inmueble? Lourdes, antes de continuar, aquí un participante en la reunión me hace una indicación para la pregunta que nos hicieron anteriormente del metraje mínimo. Me dice que según la última normativa del MIBIOT, del manual del MIBIOT, son 400 metros cuadrados y que 100 metros es solamente para una situación de hecho. Ajá, para situación de hecho, o sea, como mínimo. El mínimo 100 metros para la situación de hecho. Sí, situación de hecho. La normativa nos dice que son 400 metros. Nos pregunta el señor Jaime López, ¿qué es una situación de hecho? La situación de hecho es cuando son asentamientos informales. Llámese cuando personas hacen edificaciones sobre un globo de terreno, y a través de los años, entonces, esta forma a ser lo que llamamos, valga la redundancia, situación de hecho. Es lo que conozco yo en mi corta experiencia. Gracias, Lourdes. Sí. Sí, casualmente hay un departamento en el MIBIOT, si no me equivoco, de ordenamiento, de ordenamiento territorial, si no me equivoco, es donde hay ordenamiento territorial y hay asentamientos informales. Ah, ok. Sí, pero también tengo conocimiento de que ahí también llevas ¿cómo le dicen? El preliminar. En la actualidad no he manejado esa figura todavía, de asentamientos informales, de situación de hecho no lo he manejado. Profe, adelante, por favor. Ok, gracias. Para tratar de orientar un poco también, eso depende de lo que dijo el compañero de la zonificación, ¿sí? Me he topado en Juan Díaz zonificaciones de casas en hileras. No sé si han conocido o conocen este tipo. Son como cuartos que están pegados o casitas pegadas unas de otras. Ah, sí. ¿Sí? Pero claro, aquí hay líneas sanitarias. Todo depende de esto, de las descargas o líneas pluviales. Perdón, sanitarias, es lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, si usted no tiene que hacer un tanque séptico, ahí sí te exigen, creo que te lo aceptan hasta 350. O sea,
debe ser 400, pero todavía te lo aceptan hasta 350. Pero si son casas en hilera, inclusive me he topado con 75 metros porque ellas tienen que conectarse a una red, ¿sí? Entonces no te van a poner obstáculos porque ellas se conectan a la red sanitaria. Entonces todo depende, por eso usted habló, creo que de buscar un visto bueno del MINSA, ¿sí? Del Ministerio de Salud. Eso, también, ¿sí? Varias, son todas, dependiendo, ¿verdad?, del escenario, ¿verdad?, de las características del predio. Exactamente. Entonces, dependiendo. Todo está enfocado en esa línea donde usted va a descargar las aguas servidas. O sea, para que ustedes vean que el trabajo que nosotros hacemos es tan importante que todo depende de nuestro trabajo, o sea, de la base de lo que hacemos. No sé por qué, yo siento que nos han relegado siempre, sí, a un segundo plano cuando nosotros somos la base. Por eso yo, que soy profesor de arquitectura, siempre digo, yo soy la base, o sea, de aquí es que se parte para arriba todo. Si no, ¿dónde usted va a construir un edificio? En el aire no lo puede hacer todavía. Gracias a todos. Sí, quería agregar algo. Quería agregar algo. Ajá, ¿alguien? Un usuario activó el sonido. Ya. Ya, Lourdes. Sí, es que otra realidad es que se hiciese el trabajo más fácil si tuviésemos esa accesibilidad, o sea, todos los profesionales que ejercemos en la profesión para tener una actualización. Por ejemplo, el IDAM tiene una línea línea madre, creo, si no me equivoco, por el área de Calzada Larga, por esa área. Y muchas fincas tuvieron también afectaciones que fueron divididas. ¿Y qué nos toca a nosotros? Hacer el levantamiento, porque solicitarles al IDAM es una burocracia, solicitar esa información. Es como querer destapar una caja de Pandora, por decirlo así. Pero si todos tuviésemos esa accesibilidad, también nos ahorraríamos demasiada discrepancia, porque los sistemas, ¿verdad?, de levantamiento en tiempos antiguos, también vamos a incluir aquí el sistema NAT27, que el sistema W24, que la red de puntos. Si todo se unificara, no tuviéramos tampoco ese tema de traslapes. Y que en el momento que uno está en la tramitación, entonces cuando uno pasa todo ese proceso engorroso y que toma tiempo, nos encontramos que, no, es rechazado. Pero si se hubiese tenido desde un inicio, ¿verdad?, alcance de esa información, ahorraría, ¿verdad?, en esa línea de tiempo donde inicia todo este tema de la tramitación, ¿verdad?, para que nazca una nueva finca, se toma más tiempo de lo debido. Tenemos a alguien que está identificado como usuario, invitado con la mano levantada, para que por favor participe. No sé cómo se llama. Disculpa, es que no marqué al inicio ya sé por entrar rápidamente. Vale, es algo que se expuso en una imagen, bueno, son dos consultas. Una es sobre la que se expuso en una imagen que pasa mucho y quisiera preguntarte, Lourdes, si llegamos a tener la diferencia en el área, porque un plano se dibujó en 1930 con todas las limitaciones que existían, o 1940, 50, con todo lo que existía, y llegamos a tener pero entonces una figura donde se decía que había una ortofoto sobre la cual dibujan, y resulta que ahí viene una contradicción, porque
se supone que se deben presentar 2 puntos de amarre o 2 puntos conocidos para que la estación pueda arrancar, que esos puntos quedan constancia en el plano y generalmente se ubican con GPS. Y si son más precisos de lo que está en la ortofoto con la cual la entidad dibujó, entonces, ¿qué pasa cuando no coincide el área y aparte tienes un problema de área y lindero? ¿Cómo se puede solucionar eso? Bueno, en el primer caso, el propietario o a través de una representación de un abogado puede hacer la solicitud de verificación de medidas y linderos ante la institución, ante la dirección de mensura. Eso como primer paso. También se puede hacer lo que es un acercamiento con el analista y solicitar entonces se nos sustente la base de datos, cómo se presenta la finca. Y el área, entonces sí habría que hacer lo que es una solicitud, en este caso, forzosamente, hacer la verificación para que posteriormente se haga una actualización de la superficie de la finca, del plano catastral, la superficie del plano catastral. Y la segunda pregunta también es un caso que pasa mucho y sobre todo para el área de Colón, donde todavía muchos planos están con coordenadas NAT 27 contra la realidad hoy día que nos piden WGS 84. ¿Qué pasa si cuando entregas un plano en WGS 84 resulta que allá las coordenadas que tienen son NAT 27? O sea, no va a pegar, ¿y qué se debe hacer? Se tiene que hacer una actualización. Siempre el primer acercamiento es con el analista. He tenido la experiencia de que si tú tienes un buen acercamiento con el analista, tienes la oportunidad de poder subsanar esos errores. Si lo sustentas, presentas todas tus pruebas, el funcionario está en el deber ser de poder hacer la subsanación. Si no es así, lamentablemente, entonces hay que ir por las vías legales para poder que ésta sea subsanada. No debería ser. Debería ser algo totalmente sencillo, ¿verdad? Hacer esa actualización. Pero cuando es en casos de la verificación de la superficie como tal y medidas y linderos, ¿verdad? De verificar esa línea de propiedad y hay otro propietario o el colindante está, ¿verdad? En disputa con el propietario, lamentablemente ya entra a lo que se llama un proceso ordinario de deslinde y amojonamiento. Que entonces ahí lo dictamina un juez, ¿verdad? A través de peritos designados, ¿verdad? Hacen lo que son especialistas, hacen sus levantamientos, sus investigaciones y análisis catastrales para poder que el juez entonces tome una decisión. Muchas gracias. Sí. Sí, va a depender en lo que mencionan, porque muchas veces el perito está amarrado al informe judicial. Cuando a mí me han designado, me han recomendado que siempre me guíe, ¿verdad?, de las preguntas que hace el juez. Porque si el alcance de la experticia dice solamente verificación del área, pero no te menciona que tienes que hacer, dependiendo del proceso, ¿no? Replanteos que hace el perito. Podría hacer recomendaciones, pero de esas recomendaciones, como no somos autoridad, se nos puede escapar de las manos y podemos entrar en temas legales un poquito, ¿cómo decirlo? No nos exime, pero tampoco debemos profundizar tanto cuando nos presentan las preguntas. Bueno, yo siempre me ciño a las preguntas que me hace el juez.
Tenemos otra persona. El profe está escribiendo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o quiere participar, hacer algún aporte? El señor Diego Alejandro Madrid, por favor, adelante. Buenas tardes, Aide, gracias por todo. Yo me he afiliado tarde a la charla. Mi pregunta es, en aquellos casos donde en una finca se tienen que segregar varios lotes, ¿cuántos se pueden segregar? Y en el caso de que ya se hayan segregado los que indica la norma o el MIBIOT, ¿cómo se haría para regularizar estos lotes que ya de repente están habitados y con familia? Pues prácticamente no sé si me puede expresar bien cuál sería el procedimiento para aquellos que no se han podido pues atender a las primeras segregaciones, y qué recomendaciones para este caso en específico. Bien, no he manejado ese tipo de trámites, pero en lo que tengo yo conocimiento, si existen ya fincas, ¿verdad? Ya ocupadas, si no me equivoco, y aquí me pueden corregir, deben presentar lo que es un plano, ¿verdad? Un plano general en ordenamiento territorial. Creo que es allí, si no me corrigen, en ordenamiento territorial. Y cuando este plano ya con diseño y tiene que llevar un sello de un arquitecto y un topógrafo. Y ese plano, entonces, a través de una resolución, ¿verdad? Que sería entonces como una lotificación para poder seguir entonces haciendo las demás segregaciones. Y asignándole un número de lote. Profe, creo que usted iba a hacer alguna acotación al tema. Sí. Sí, gracias, Aide. Esto, referente a la pregunta también que hizo el colega, a mí me tocó en Arraiján, ¿sí? Un señor había vendido lotes, ¿sí? Cada uno llegaba y le compraba su lotecito y se fue vendiendo, y el señor se muere. Entonces, sí, había vendido como 10, por decir algo, y entonces a los hijos querían arreglar la finca. Y cuando ellos vinieron a mí, yo fui al MIBIOT, sí, en este caso, en ese tiempo todavía era MIDI, pero ellos te pedían un plan del manejo total y buscar un arquitecto, que fue lo que la compañera mencionó, porque había que hacer un estudio, ¿sí? de manejo inclusive de los buses, dónde iban a llegar, a dónde quedaba la parada de buses más cercana, porque ya no eran, comencé con 10, ¿no? Pero ellos querían seguir dividiendo. Esto era un estudio tan grande que yo hablé con un compañero en la facultad de arquitectura, pero la dejamos allí y sigue el problema, ¿sí? Sigue el problema porque no lo pudimos arreglar, porque eso te va a costar. Simplemente un arquitecto tiene que hacer un estudio, ¿sí? Sociólogo también tiene que entrar. O sea, entra una cantidad de profesionales que la persona de un hombre, para pagar eso mejor sigan igual como están. No es tan fácil, la cosa a veces no es tan fácil. Y estos ejemplos que lo puse ha ocurrido y ocurre en muchos lugares. Sí, y eso está, sí, a la orden de Dios. Gracias y perdonen. Gracias, profe, por su participación. Diego, yo debo tener una persona en asentamientos informales. Déjame reviso si tengo a alguien conocido en asentamientos informales y te paso el contacto para que puedan hablar más sobre el tema. ¿Te parece? Sí, muchas gracias, Aide. Estaré atento. Gracias. Gracias a ti, Diego. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, mire, primero que todo quiero felicitarlos. Me encanta el conversatorio que estamos teniendo.
y el tema es bastante interesante, muy interesante, y la verdad es que lo disfruto por el intercambio de información que nos damos y a la vez pues nos enriquecemos cada vez más, ¿no? Eso por primera parte, ¿no? En cuanto a lo que acaba de decir Diego del tema de las segregaciones sobre las fincas, eso va a depender particularmente del área donde se encuentre o donde se vayan a hacer los levantamientos, ¿no? En las áreas rurales, tengo entendido que hasta la fecha, por cada finca constituida, se están permitiendo 5 segregaciones. Sí, 5. Sí, 5 segregaciones. Luego de que tú segregas un lote, por decirlo así, una finca de 100, por decirte algo, de 25 hectáreas, tienes para segregar 5 hectáreas por cada una. Luego esas 5 hectáreas, si quieres hacer 5 lotes, puedes entonces hacerlo 5 lotes, ¿no? Y hacer una segregación de esa nueva finca constituida. Eso es en cuanto a segregación. Por la otra parte, sería la lotificación, pero para la lotificación en áreas rurales son de 1000 metros las lotificaciones que se son permitidas, pero para los efectos de solamente que se utilicen tanques sépticos, ¿no? Si vas a hacer una lotificación por debajo de los 1000 metros, hasta los 400, que es la permitida, ¿no? Ahí sí necesitas, entonces, entra el tema de la calle de acceso de cada lote, que tiene que tener tosca, el tema del acceso a la electricidad, el tema de la conexión a las aguas negras y demás. Ya ahí el tema se complica un poco más para el propietario. Bueno, ya prácticamente, como lo dice, una notificación vas a necesitar pues de un proyecto y un anteproyecto, incluso ahí tiene que hacer estudios de impacto ambiental y demás, ¿no? Entonces ya la cosa cambia, ¿no? Cuando es el tema de notificación. Y bueno, por el otro lado, bueno, como iniciaste, Aide, ¿no? Cuando iniciaste en tu exposición, sí. Sí, señor. Hemos tenido el problema, pues, definitivamente aquí en Panamá, de que hay planos montados uno encima sobre el otro, pues ahora los códigos han cambiado, antes era el NAT, ahora con temas de las coordenadas, prácticamente se mueven casi todos los planos y es un tema que a diario nos vemos, ¿no? Y sin descontar, pues, que hay planos que todavía no se incluyeron dentro de las digitalizaciones, que eran los planos de la administración de tierra, porque esos planos se incluían directamente en las escrituras públicas que están en archivos nacionales. Así que imagínese usted buscar de finca en finca. Cuando uno va a ver esos planos, realmente hay que tocarlos con una delicadeza, porque prácticamente se te pueden deshacer, ¿no? En las manos esos planos. Me ha tocado pues ir a ver planos en archivos nacionales de 1916 y sobre todo lo que es en el área de Colón, ¿no? Por allá donde inicialmente se hicieron las titulaciones, ¿no? Y sí, en efecto, o sea, buscar esos planos y contraponerlos con otros planos o otros títulos que se han hecho actualmente o más recientemente, ¿no? Webinar. Desde el 62 para acá, eso es un trabajo bastante arduo y sí, la verdad que sí, yo los felicito a ustedes y les reconozco mucho su trabajo. Muy interesante y bueno, va de la mano con lo que nosotros también hacemos aquí diariamente, ¿no? Saludos. Sí, es más para lo que es desarrollos de proyectos a gran escala, es muy importante el papel del profesional que haga ese análisis catastral.
Es muy importante. Y entonces estudiar esos planos de inicio de república, que lamentablemente en ese tiempo no daban esos detalles de qué distancia tenían de una intersección, de un puente, de cómo ubicarlo. Y bueno, algunos tienen, qué dicha, ¿verdad? Algunos accidentes geográficos que permiten poder reconocer la figura en una imagen aérea, pero otros le llamamos nosotros, los topógrafos, le llamamos planos mudos, que no dicen nada. Entonces, como no dicen nada, uno se ve en un alto grado de incertidumbre en poder dar certeza, ¿verdad?, de una ubicación. Entonces queda en manos, ¿verdad?, de poder hacer todo ese análisis, o uno queda en un informe pericial que, bueno, porque no puede dictaminar o no puede dar un buen criterio, ¿verdad?, de preguntas o respuestas a las preguntas hechas por el juez. Entonces queda prácticamente como que en el aire. Es triste, pero es nuestra realidad, es nuestra realidad. Y también el costo de esos planos en archivos nacionales no son nada económicos, están por arriba de los $30, y si buscas a alguien que tiene esos planos, te puede costar hasta $100. O sea, entre más, eso también, el valor, el reconocimiento a las personas que tienen esa experiencia más que yo, porque yo apenas tengo escasamente, voy para 19, 20 años, voy para 20 años próximamente, a profesionales que tienen 40 años en el área del catastro, que tienen mucha más experiencia, pueden tener mayor conocimiento de toda la geografía, de la geografía nacional. Y pueden haber hasta otras más historias de terror, ¿no? Pero sí, colega, así es, esa es nuestra realidad. ¿Alguien más que desee participar o hacernos algún aporte? Sí, buenas tardes. Saludos, Lourdes. Colegas, un placer. Modesta Rodríguez. Hola, Modesta. ¿Cómo estás? Linda provincia de Colón. Miren, con respecto al tema que estaban hablando, cuando una persona tiene una finca y la quiere dividir en varias parcelas o lotificaciones, a veces la persona, por desconocimiento, y digo a veces de profesional que lo asesora, no le dice realmente. En un tiempo, antes del 2020, eran 3 lotes, y para que la persona tuviera la economía para poder presentar el anteproyecto y aplicación del resto de los lotes, en el cual se necesita el trabajo de un arquitecto, de un ingeniero y del topógrafo como inicial para saber la topografía, los cursos de agua que cruzan esa finca, porque por lo general cuando vamos a lotificar son fincas grandes. Entonces se necesitan esos profesionales, y ese conocimiento no es barato, es un poco carito para la persona que va a presentar eso ante el MIBIOT para que sea aprobado ese anteproyecto. Pero ¿qué pasa? Las personas vienen, venden los 3 primeros lotes en su tiempo, ahora en la actualidad dejan segregar 5 lotes. Los otros tienes que esperar un año posteriormente para poder seguir segregándolos. Ese es el escenario ideal. En ausencia de, como decía el compañero, que la persona falleció y no logró, pero vendió. ¿Qué hacen esas personas que quedaron a la deriva, ¿no? Que no pudieron segregar? Bueno, ahí, hasta donde llega mi experiencia y mi conocimiento dentro del tema, está lo que son la prescripción adquisitiva, cuando los vecinos no se ponen de acuerdo y tú tienes la plata. Y tú tienes los 15 o 10 años sobre el terreno y puedes solicitarlo a través de ese proceso ante los tribunales. También está un proceso que se llama el interdicto posesorio, cuando todos los vecinos se ponen de acuerdo y van a través del tribunal a pedir en grupo esa lotificación. Y en el otro caso es el del asentamiento informal, que se hace a través del MIBI, pero deben de tener un requisito primordial, que son 20 años estar sobre el terreno
y hacer todas las adecuaciones como la junta directiva, la junta de corregimiento o del sector, del área, que se organice y soliciten, lo pueden hacer a través de un abogado o lo pueden hacer ellos mismos. Entonces, de forma natural lo pueden solicitar y van haciendo todas las actuaciones que les solicita, y dentro del MIBI está la ley, que no me acuerdo cuál es ahorita mismo, donde le dice paso a paso lo que tienen que hacer ese grupo de personas para que se le pueda dar el asentamiento informal. Eso es lo que le puedo aportar. Saludos y gracias. Gracias, Modesta, muy amable por tu aportación. ¿Tenemos alguien más? Queridos compañeros todos, colegas, amigos, clientes, muchísimas gracias por su participación. Para nosotros realmente ha sido un placer este año haber interactuado con ustedes de manera remota, que es una gran ventaja que nos ha dejado la pandemia, aprender a comunicarnos sin estar presentes o a estar juntos sin estar en el mismo espacio. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros todo su conocimiento. A Lourdes, muchísimas gracias. A ustedes por la oportunidad. Por esta clase que nos ha dado sobre el tema de catastro. Yo quisiera solamente dejar una reflexión. Yo sé que dentro del público hay gente de diferentes entidades oficiales. Y aunque como todos saben, no soy panameña, mi corazón es panameño. Vemos aquí una falta de comunicación entre las entidades. Llámese IDA, llámese ANATI, llámese MEF, Contraloría, que sé que la Contraloría tiene muy buenos planos del país. Sería muy bueno que todas las entidades pusieran al servicio de las demás entidades, ni siquiera de la población en general, sino entre ellos que se hablen, y se evitaría mucho de todo el trámite que nos ha indicado Lourdes que se debe hacer. No sé si hay alguien que me pueda escuchar y podamos hacer eco de esto para que podamos hacer una mejor comunidad. Para mí lo más moderno que he encontrado ha sido en el Mibiot, que puedes enviar tus planos escaneados y te los aprueba. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí. Sí, buenas tardes. Sí, mi nombre es Clemente Solís. Un poco lo que acaba de decir la compañera con el tema de la falta de comunicación que existe entre las instituciones. Eso responde a que no hay una política de Estado. Y no quiero ser político, pero siempre soy del pensar que el día que se levante un precandidato político que diga que va a restaurar todos los servicios públicos de la ciudad de Panamá y el resto del país, creo que yo votaría por esa persona. Porque un país, en términos de planificación y ordenamiento territorial, nace de la base de los servicios públicos. Todo lo que ustedes han mencionado aquí. Nosotros tenemos carencia de levantamiento de la red vial, acueductos, temas sanitarios, temas de agua potable, el tema catastral. Quizás por ponerle esos 4 componentes, y bueno, el tema eléctrico. Nosotros hoy día seguimos construyendo, y nuestra huella urbana sigue expandiéndose sobre el uso de los mismos servicios públicos que hace 40 años nosotros venimos utilizando. Y los permisos, ustedes se dan cuenta que siguen otorgándose. Por eso digo, y voy bajo la premisa que dije hace unos instantes. El día que se levante un presidente que levante una propuesta de que voy a sanear, a levantar levantar y a la vez restituir, modernizar todo lo que son los servicios públicos, llámese red de alcantarillado, de agua servida, agua potable, el tema de los desagües, el tema del catastro, el tema de la luz, porque también eso también hay que estos temas de estos postes que parecen ya estos que le llaman pantapájaros, que alambres y alambres y alambres. El día que venga un presidente, creo que podemos ir
pensando en que Panamá se iba orientándose a un país de desarrollo. Cuando nuestras instituciones comiencen a dársele el presupuesto debidamente para que ya los sistemas de catastro ya no sean manuales, sino sean sistemáticos, porque el problema del catastro aquí en Panamá es que si ven todos ustedes saben las mismas historias, no, que cómo se hace cuando una finca se parte, eso se resuelve, porque eso es técnico, pero ya tenemos que ir viendo es a manera tecnológica, me explico, porque el medular del catastro aquí no es el tema de que usted levante el terreno, lo podemos levantar y ya se levantan en drones, se ponen puntos de control y se hace, ya no es el topógrafo que va de a pie, lo podemos hacer tecnológicamente, pero lo medular de esto es cuando tú vas a hacer la actualización de ese catastro. Para mí ese es lo fuerte de esto, porque tuviste un pastel grande que hoy día se parte en 6 pedazos. Pero ¿qué pasa? Todavía hay 20 años y el pastel aparece entero. Pero ¿qué pasó? Ese pastel ya no es uno solo, ya tiene 7, 8 pedazos y no se ha actualizado. Entonces yo creo que hay que ir pensando en una inversión encaminada a todos estos servicios públicos. O sea, y eso no se hace si no es con dinero, con recursos, con inversión tecnológica. Entonces, yo creo que vuelvo y les repito, todos no sabemos los cuentos. Yo lo digo porque yo tengo una propiedad en Santiago que mi abuelo me heredó y le hemos partido ya en pedacitos. Y el tema es que cuando vas a hacer los trámites nos encontramos con los canales estos que ustedes ya hemos mencionado aquí. Sí, los diferentes canales. Entonces yo creo que esto es un tema de que tiene que ir más allá. Más allá, yo creo que aquí tiene que haber una inversión económica que vaya orientado a lo tecnológico. Yo creo que hay muchas experiencias de los países que quizás nos llevan un poco más adelante, como el caso de usted entrar a la página del catastro de Francia. Yo creo que usted ve todo ahí bien bonito, o sea, todo sistematizado, las actualizaciones se hacen en línea. Entonces yo creo que hay que ir buscando esas experiencias a estos países que ya han tenido, quizás han recorrido y tienen un poquito más de alcance que nosotros y poder traernos eso hacia acá. Pero digo, eso nace desde una iniciativa que venga de arriba y de una propuesta que realmente busque sanear esos servicios públicos. Yo vuelvo y les repito, el día que aquí alguien diga, mira, en mi propuesta yo voy a restituir todos los servicios públicos de Panamá, yo digo que en ese momento yo voy a votar por esa persona. Porque aquí todos los años se construyen torres y todas depositan a los mismos drenajes, todos se amarran al mismo hidrante de agua, o sea, es desastroso. Bueno, ese es quizás un poco mi comentario, un poco inspirador, pero bueno, espero que en algún día podamos llegar a esos niveles. Saludos a todos. Esperemos que sí. Lourdes, te hacen una pregunta. Yo creo que ya con esto cerramos. Ok. Me preguntan, ¿desde la Asociación de Topógrafos se puede emprender alguna campaña donde se pueda iniciar o dar un paso para lograr la unión de las diferentes entidades o por lo menos la buena comunicación entre ellas? Sí, claro que sí. Me encantaría poder cederle la palabra al nuestro presidente de la asociación, creo que estaba aquí, el señor Rafael Pinzón. ¿No se encuentra o se retiró? Déjame busco en la lista de participantes. Creo que salió. O en su caso la licenciada Modesta, también pertenece a la PAT, a la Asociación Panameña de Topógrafos de Panamá. Yo soy vocal, pero sí se puede presentar, se puede hacer el acercamiento, pueden hacer el acercamiento a través de mi persona y se puede exponer ante la junta directiva. Y sí, nosotros estamos actualmente, tenemos oficinas, ¿verdad? Por el área de Perejil, con un gremio, ¿verdad? De trabajadores. Y se puede hacer esto, ¿por qué no? El acercamiento y hacer la consulta. Ok, ya para cerrar, muchísimas gracias a todos y no se van a librar de mi publicidad. Entonces, para lo que necesiten, con mucho gusto, estamos a la orden.
Aquí encuentran equipos topográficos, GPS, GNSS, drones, escáner láser, equipos de batimetría y demás soluciones para la topografía. Nuevamente, muchísimas gracias, Lourdes, y a todos los participantes. Agradecida infinitamente. Nos vemos, yo creo que ya el otro año, en más webinar. Si no nos vemos más en este año, feliz Navidad para todos, felices fiestas, que la pasen rico con su gente. Cuando